Antes cuando escuchábamos del cierre de templos, de que estaban vendiendo las parroquias, pensábamos en los países nórdicos como Irlanda, países de Europa, como Irlanda, como Holanda, eh, Países Bajos también. Pero resulta que el día de hoy lo vemos más cerca de lo que muchos de ustedes quizás están. Y el día de hoy tocó en Estados Unidos. Es una tragedia terrible para los católicos mirar esto. Ya viene pasando, pero el día de hoy tocó en una diócesis de una forma muy abrupta. 15 parroquias han sido cerradas por su obispo por falta de laicos y por falta de sacerdotes. La cosa se pone terrible, mis hermanos en Cristo. La iglesia, como lo dijo Monseñor Isidro Puente Ochoa, se está acabando. Les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste, se está acabando. Y todo es por la herejía, todo es por el modernismo. De eso vamos a hablar en este video, en este programa el día de hoy. Sin duda alguna, señores, cuando no se pone a Dios de por medio, cuando los pastores fallan, e incluso cuando se duermen, o cuando de alguna forma omiten muchas cosas y no se muestra al Creador, los frutos no se hacen esperar y son desastrosos. Digo esto porque mientras los modernistas o el sector posconciliar de la Iglesia Católica se queda vacío, sin iglesias, en Estados Unidos, mismo Estados Unidos, la fraternidad San Pío X crece y crece y construye más templos. Y las personas, de alguna u otra manera, se refugian más con ellos. Han salido obispos a decir que no vayan con ellos, que no los atiendan, que no vayan a la misa con ellos. Sin embargo, las personas están dando cuenta que lo que nos ofrecen las fraternidades tradicionales es lo que realmente es la Iglesia Católica. Y lo que nos ofrecen los postconciliares, sabemos que está muy contaminado por las culturas dominantes en estos momentos. No es el caso quizás de esta diócesis, pero los frutos sí son en esta diócesis. Le muestro la información, aquí tiene al nombre, aquí tiene la imagen del señor obispo. El obispo se llama Ear Fernández, obispo de Columbus. Ear Fernández es obispo de Columbus. La diócesis católica de Columbus, en el estado norteamericano de Ohio, ha anunciado su decisión de cerrar 15 iglesias y un colegio en el condado de Franklin. ¿Razón cuál es? Bueno, el declive de la práctica católica y la falta también de sacerdotes. Aquí no se está cerrando el colegio ni las iglesias por abusos, nada de eso. La única cosa aquí es el declive de los fieles, no van a misa, y la falta también de sacerdotes, es lo que anuncia este medio. La medida se produce en medio de una caída en la asistencia a la iglesia a nivel nacional, no es solo de esta diócesis, y a la escasez de sacerdotes. Después de los años de consulta entre el clero y los feligreses dentro de la diócesis, 2 años. Una comisión recomendó el cierre de 19 templos de las 108 parroquias de la diócesis en noviembre del año pasado. Pero el obispo Fernández hizo esfuerzos para decidir solo cerrar 15. 15 templos van a ser cerrados por falta de fieles y por falta de sacerdotes. Varias de las iglesias que cierran en Columbus tienen importantes congregaciones africanas y latinoamericanas. Corpus Christi, parroquias Santa Cruz ofrecen misas en español, mientras que San Matías es popular entre las comunidades haitianas, nigerianas y brasileñas. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa sirve a muchos africanos de habla también francesa.
La iglesia en Estados Unidos, católica obviamente, lleva años cerrando parroquias a medida que disminuye el número de sacerdotes y feligreses. Los primeros se han reducido en un 42% en los últimos 50 años. Según los investigadores de varias universidades en Estados Unidos, y aunque la cantidad total de quienes se declararon católicos ha aumentado moderadamente desde el 71.1 millones en 2000 a 73.5 millones en 2022, debido a una buena medida o a la masiva inmigración hispana, el porcentaje de católicos activos cayó en casi 20 puntos durante aproximadamente el mismo periodo. Eso es lo que está pasando, mis queridos hermanos en Cristo. Se están cerrando los templos. ¿Por qué? La práctica. No hay religiosos. O sea, no hay quien practique la religión católica. Se está cerrando los templos. El número de vocaciones sacerdotales va a la baja. No hay sacerdotes. No se abastecen los templos. Yo creo que el cierre es más por falta de curas, sacerdotes. No hay. No los hay. Es muy pesado, no los hay. Y aparte los fieles también, pues no hay tampoco. Dice el artículo que Estados Unidos ha aumentado un 2 puntos y algo de catolicismo. Pero esto es por la masiva inmigración de los hispanos, latinoamericanos y de los de África. Pero en realidad la práctica ha decaído un 20 puntos, 20%. La gente ya no va a misa. Los fieles no buscan a Dios. No les interesa, la consideran como una pérdida de tiempo. Aquí entran muchos factores, mis hermanos en Cristo. La mala aplicación de la misa es uno de ellos. Los abusos litúrgicos es uno de ellos. Los falsos pastores, los falsos profetas, aquí entran mucho. Porque el laico, cuando va a misa, ya no encuentra a Dios. Es al cura, no a Dios. Sí, pues al cura no tiene nada que verle. Fieles quieren a Dios. Y si los fieles no encuentran a Dios, se retiran. Fíjese usted por qué se van con los protestantes. Porque según ellos, en medio de su ignorancia, dejan que los protestantes les enseñen a Dios. ¿Quién tiene la culpa? Ellos por ignorantes, sí. Pero también los falsos pastores, que no les mostraron a Dios, que les ocultaron los pastos verdes, las praderas verdes, les ocultaron a Cristo y se mostraron ellos. Esta crisis viene pasando en Estados Unidos, así se muestra por varias universidades, pero si somos serios, viene en todo el mundo. La práctica religiosa está cayendo, el interés por la religión está perdiéndose. De hecho, lo encontramos muy normal, muy común, decir, es que yo creo en Dios, pero no creo en ninguna religión. Una total ignorancia, le patina el coco al que dice eso, yo sé, pero eso es lo que está pasando. Y luego nos quejamos por tantos castigos. Y luego nos quejamos por tantas distorsiones en la sociedad. Es que estamos sacando a Dios. El síntoma es latente. Estamos sacando a Dios de nuestras sociedades. Somos unos cuantos católicos serios, porque hay mucho trastornado que habla una cosa y otra. Pero somos unos cuantos católicos serios los que estamos hablando y haciéndole la lucha para que se vuelva haciendo labores de evangelización. Yo puedo mencionar varios, pero no quiero porque no vayan a decir que me estoy colgando de fama de nadie. Pero yo hay youtubers y consejeros serios que están trabajando para que se vuelva a conocer la iglesia católica. Pero somos muy poquitos. Y en realidad, muchos sacerdotes corren a los fieles, destierran a los fieles en vez de ayudarlos. Mi argumento es que no se les educó bien. Por eso se fueron. Por eso no están. Por eso no consideran importante la religión católica o la misa. Más que nada la misa. Vámonos a centrarnos en la pura misa. El católico que no considere importante la Santa Misa
ni es católico, ni cree en Dios, ni mucho menos tiene conocimiento de Dios, me atrevería a decir que Dios no se le ha revelado o él no lo ha querido ver. El católico que diga, es que para mí no es importante la misa. ¿Perdón? ¿Perdón? Así hay muchos. No les interesa ir a misa. Y a los que te dicen, sí, a mí sí me interesa, ¿por qué vas? No saben por qué decirte. Son muy poquitos los que saben por qué. Son muy poquitos. Hermanos en Cristo, es importante que hagamos lo que decía Benedicto, volver a evangelizar. Se está acabando la iglesia. Y esto es grave. Voy a decirlo en términos de la carta de Diogneto. Una carta muy antigua que se envió, que se trata de los primeros cristianos a un tal Diogneto. Supuestamente, y a lo que se tienen los registros históricos, es de las primeras cartas de apologética. Según Diogneto, los cristianos somos en el mundo como el alma en el cuerpo. Así. Te lo dejo así. No puedo darle más explicación. Ya el que lo entendió, lo entendió. ¿Quiénes son los católicos? ¿Qué papel ocupan los católicos en este mundo tan grandote y tan gigante, moderno? Bueno, pues los católicos en este mundo, por Cristo, somos como el alma en el cuerpo. Si no hay católicos, no hay nada. Una vez se le preguntó a un padre sacerdote que ya murió: padre, ¿qué pasaría si se extinguiera la Iglesia Católica? Eso no va a pasar. Sí, padre, pero supuestamente si se extinguiera la Iglesia Católica, ¿qué pasaría? El padre sabiamente dijo lo siguiente: los demonios se apoderarían de las almas de los humanos. A nosotros nos corresponde luchar para dejarles una mejor iglesia a nuestras naciones futuras. No nos corresponde andar investigando como hay unos. ¿Cuándo va a venir Dios? ¿Cuándo va a venir Apocalipsis? ¿Cuándo se va a presentar el falso profeta? ¿Cuándo se va a erguir el anticristo? ¿Cuándo? Espérate. Quizás tú no lo vayas a ver, ni yo tampoco, ni quiero verlo. A nosotros nos corresponde dejarle una mejor iglesia a nuestras próximas generaciones. Te guste o no, somos nubes de paso. Hoy estamos, mañana no. Hoy nacimos, mañana tendremos que morir. Sentencia de Dios al hombre. Por lo tanto, céntrate en eso. Porque mientras estamos viendo cuándo sale la bestia del lago del Apocalipsis, nos cierran los templos. Son insostenibles los templos. Esos son los problemas que tenemos que enfocarnos a corto plazo. No a largo, a corto plazo. ¿Qué se tiene que hacer para que vuelvan a llenarse los templos? Sencillo. Ser como los primeros cristianos y traer la misa tridentina. Mientras no se traiga la misa tridentina a su lugar que le pertenece, no se volverán a llenar los templos. He dicho claro y fuerte, se moleste quien se moleste, es la verdad.